Un muy buen día, que Dios me lo bendiga a todos, que la paz del Señor inunde sus corazones. Empezamos la enseñanza, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 1, versículo del 9 al 10. Y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos con la enseñanza, la metamorfosis que nosotros tenemos que tener, que nosotros tenemos que cambiar. Aquí lo vemos a Pablo, que está hablándole a la iglesia de Colosa de ese tiempo. Se le había sido informado acerca de un siervo de él llamado Epafrodito, que está en el versículo 7, y que dice que es su consiervo y un buen ministro de él. Y él había dado a conocer de cómo este pueblo habría crecido en la fe y el amor de Dios, y que sabían de la esperanza que estaba guardada allá en la eternidad para nosotros. Pero dice Pablo que no es una persona conformista, porque esto no es solamente de tener fe y amor en las cosas de Dios, porque la fe sin conocimiento te lleva a perder, y el amor sin conocimiento igualmente, hermano. Entonces, ¿qué estaba orando? ¿Por qué estaba orando Pablo? ¿Por qué oraba Pablo ahora? Es porque esta gente alcance a conocer a Dios, que lo conozca. Por eso él oraba constantemente por el conocimiento de todo y cada uno, de todas estas personas que están en Colosa. Pues muchos pastores no pueden orar por el conocimiento, que el pueblo tenga conocimiento de Dios. Porque yo te digo una cosa: si verdaderamente el pueblo de Dios caminara en el conocimiento de Dios, no hubiera en estos momentos tantas religiones, ni tantas denominaciones, todos defendiendo su doctrina, su evangelio. Nótese eso, que es su evangelio, es su doctrina, apartando de ellos la doctrina por la falta de conocimiento que ellos mismos tienen acerca de quién verdaderamente es Dios. Pero yo digo, a veces no se ponen a pensar, hermano, ¿por qué tantas denominaciones? Sin contar las religiones, sin contar las sectas. Digo las denominaciones porque son las denominaciones que ellos se hacen llamar hijos de Dios. Ellos se hacen llamar cristianos. Y yo les digo, muchos de ellos solo llegan a ser evangelistas, que empiezan solamente a hablar del evangelio, hablar de la grandeza de Dios, hablar de la cruz de Cristo. Pero solo quieren ver la cruz de Cristo de lejos, porque ellos no quieren cargar su cruz. Porque la palabra de Dios dice que tienen que tomar su cruz. Ellos quieren oír de la cruz de Cristo. Ellos quieren alabarlo a Cristo. Ellos están adorando a Cristo, pero no están haciendo la voluntad. Ellos dicen amar a Dios, pero no están haciendo su voluntad. No están haciendo las cosas, hermano, como Dios manda. Y a tú te parecerá molesto que yo cada vez y cuando esté hablando en las condiciones en que se encuentra la iglesia en este día. Porque por ahí hay una neófita de estudios oculares bien avanzado, eso sí. Muy profesional en el plano secular, en el plano del hombre, muy profesional en el conocimiento de las cosas del mundo. Pero muchos de ellos piensan que por tener ese conocimiento del mundo, o por ser los doctores, los profesores del mundo, los científicos del mundo, ya están capacitados para pararse en el púlpito y empezar a hablar de Dios. Y lo peor de esto es que le hablo de una mujer que dice pues, que ella dice, ¿por qué tienen que criticar? La palabra no tiene que ser criticada, porque esos que critican la palabra de Dios no son de Dios, porque Dios no manda eso. Perdóname, Dios manda a defender el evangelio a capa y espada.
Defender el evangelio, porque ¿sabes qué es lo que lo llevó a muchos de los apóstoles a morir o a morir al mismo Cristo en esa cruz? Es la defensa de la verdad de Dios, la defensa del evangelio que Cristo trajo aquí en su palabra cuando estuvo aquí en la tierra. Fue lo que lo llevó a muchos de ellos, aún en el Antiguo Testamento cuando habla de la fe. Fue por la defensa del evangelio que estuvieron a morir ellos, sin importar lo que les pasara. Fueron destrozados, hechos pedazos, aserrados, dice empalados muchos de ellos por defender el evangelio. Y es que se tiene que llegar a ese momento en que se va a venir esa gran tribulación o la tribulación mismo. Porque lo que pasaron en el tiempo de los apóstoles fue tribulación, por no decir una pretribulación. Fue una tribulación porque los días van a ser peores que eso. Los días que se avecinan van a ser peores que eso. Y la iglesia que se hace llamar de Dios no va a estar preparada. Porque incluso muchos de ellos son los que van a consentir incluso la muerte de muchos siervos de Dios. Tan audaz es el hombre como sabe que tiene influencia por medio de estos falsos apóstoles, de esos falsos ministros, que ellos se paran a decir que son criticados por gusto. Nos llaman hijos del diablo. A muchos incluso de estos influencers cristianos les quieren cerrar los canales porque le están diciendo que las cosas no son así. Y se la muestran con pruebas bíblicas, porque son muy bíblicos ellos, hermanos. Muchos no tienen conocimiento de Dios. Y habla, yo siempre escucho a esta mujer y habla cosas incoherentes. Y ¿sabe lo triste de esto? Es que la gente en el mundo, los cristianos, los evangélicos, tienen el entendimiento entenebrecido. Puesto que la palabra de Dios dice que aún entre nosotros el evangelio está encubierto. Y si está encubierto vas a ser engañado. ¿Y qué tenemos que tener nosotros que decirle a Dios en nuestras oraciones? Ábrenos el entendimiento. Pero antes que le abras a Dios pida que te abra el entendimiento, dile que ponga mucho temor en tu corazón. Porque al principio de la sabiduría tiene que estar el temor de Dios en tu vida. Porque si no hay el temor de Dios, difícilmente Dios te va a abrir el entendimiento porque no ves ese temor tuyo. Pero si tú empiezas con esa fe, con ese amor y buscar de Dios, Dios va a hacer algo por ti. Es en las condiciones en que se encuentran las iglesias hoy en día, que nadie está orando y no les interesa a muchos de estos falsos ministros, de estos falsos apóstoles, de estos lobos rapaces, de estos ángeles del enemigo que se visten como ángel de luz, dando un evangelio transversado, dando un evangelio diferente y defendiéndolo a capa y espada. Ese evangelio diferente que ellos han recibido, que ellos quieren, porque todo ese evangelio sale de su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Hermano, hay personas que dicen, Dios habló a mi corazón. Mentira, nunca Dios habló ni a tu corazón. Por lo que tú hablaste es lo que tú tienes en tu corazón. Lo que no has desechado en tu corazón es lo que tú hablas. Yo cuántas veces no he oído a mucha gente que dice, Dios habló a mi corazón, y nunca se realizaron las cosas que ellos decían. Y yo hasta ahorita tengo años esperando. Muchos llegan a alentar en aquellas iglesias que llegan. Dios va a ser grande tu iglesia, Dios va a ser grande tu ministerio. Por ahí anda alguien esperando que hace como 20 años le dijeron que su iglesia, su ministerio iba a ser grande. Iba a ser como el de Guillermo Maldonado tal vez, o tal vez como el de Cas Luna. Y todavía no está esperando, está chiquito todavía. Todavía no crece. Falsos apóstoles, falsos profetas, una mentira, una verdad a media que muchas veces cuentan ellos. Por eso Dios nos invita a que nosotros practiquemos una verdad verdadera, porque si no es una verdad verdadera, esa verdad se lleva oscuridad en ella. Por eso es que tú ves en el mundo, se habla de una sabiduría que para ti está bien. Pero para Dios no, es una sabiduría oscura porque no está clara delante de los ojos de Dios. Y esta sabiduría oscura es la que hoy manda en muchas iglesias evangélicas, en muchas denominaciones, en muchas religiones.
Porque los pastores, los ministros de Dios, no oran y no les interesa que el pueblo adquiera conocimiento. Porque si ellos saben perfectamente que si el pueblo se le llena del conocimiento de Dios, las cosas van a ser distintas, a menos que él también sea partícipe de la concupiscencia que hay en ellos. Es lo único, hermano. Mira, en una iglesia, Señor, mira, yo entendí una cosa, que en una iglesia puede estar la doctrina perfecta. Sí, puede estar la doctrina perfecta, pero no va a estar. Todos los creyentes van a ser perfectos. Todos los creyentes van a creer a todos. Todos los creyentes van a hacer lo que se les está diciendo. No todos van a hacer. Ahí lo tienes a Judas y también a Pedro, que estando en la iglesia perfecta, porque la iglesia de Cristo era perfecta. Los imperfectos eran los vasos que estaban ahí. Los imperfectos eran los de los 500 hombres que vieron a Cristo resucitado y que habló con ellos. De los 500 solo aparecieron 120 en el aposento alto. ¿Y dónde están los 380? ¿Dónde se fueron? Se fueron de fiesta. Porque si ellos estuvieran en la constante oración y predicación de la palabra, no hubiese pasado eso. Solo fueron 120. La tercera parte faltaba. Como la tercera parte de las estrellas que se llevó adelante este hombre. Dice que se llevó la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ministros que hoy en día están predicando la palabra de Dios y que no son de Dios, que son aquellos lobos rapaces, que son aquellos que se visten como ángel de luz, que son aquellos que no quieren, que hablan de piedad, que tienen apariencia de piedad, pero no están bajo la voluntad de Dios. Mire, hermano, es que el hecho de que ellos hablen 4 palabras de Dios no quiere decir que está bien delante de Dios, porque ellos pueden decir una verdad. Por eso le digo, no, pero es una verdad a media, no cuentan la totalidad de la verdad. Porque cuando se cuenta la totalidad de la verdad, vas a tener enemigos, ¿sabes? El diablo sabe cómo mover los corazones de esta gente, cómo llevarlos a la oscuridad, a una oscuridad que yo no quisiera estar ahí. Y yo sí le agradezco a Dios, porque a veces digo, Señor, ¿por qué si yo no ni recibía enseñanza de un hombre? ¿Por qué cuando llego a una iglesia decía, eso yo lo sé, eso yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé? Porque parece mentira, hermano, que hay gente en el mundo que sí aman a Dios, que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Pero por eso digo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te va a abrir el entendimiento, te va a sacar en el lugar en que te encuentres. Muchos llegan a pensar incluso que se les tiene envidia a estos hombres porque tienen el ministerio grande. Está equivocado. Eso no es envidia. Eso es celo de Dios que hay en nosotros. Celo de saber dolor y angustia que hay en uno. Porque no hace falta que sea mi hermano en la carne, ni un familiar mío en la carne, para yo preocuparme por una persona. Es mi hermano en Cristo. Y se están yendo para el hoyo de donde nunca van a poder salir. Los están llevando allá, los están conduciendo allá. Y eso es lo que duele. Que soy sufridor, sí, soy sufridor. Porque sufro por esa gente que va a llegar a un lugar donde ya ni Dios lo va a poder sacar. Porque aquí, este es el sitio neutral donde Dios quiere sacar a muchas almas para que ya no sirvan y no caminen bajo la corriente de este mundo. Para que el entendimiento de ellos sea bien claro. Hacen inútil el sacrificio de Cristo en la cruz. Este hombre que está aquí, que habla en el versículo 7, que Epafras, dice que era un consiervo de Dios. Y parece mentira, hermano. Es un consiervo de Dios. Es decir, y dice que es un ministro amado. Era parte de los 5 ministerios. Ministerios que ahora muchas denominaciones han relegado 2, han sacado 2,
que dice que ya para estos tiempos, ya esos ministerios ya no tienen que estar, que es el de la profecía y que es el apostolado. ¿Y sabes por qué dicen eso? Porque no lo han entendido a Dios. ¿Y sabes por qué? Tú mismo date cuenta, yo digo, tú mismo date cuenta, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué esa división constante? ¿Ah? Porque prácticamente Dios establece 5 ministerios, de los cuales ellos dicen 2 no. Y sabe que esos dos ministerios vienen a ser como la parte principal de los 5 ministerios. Porque dice Pablo, aquí le dice a este ministro, era consiervo mío. Un ministro, un consiervo. Tú vas a leer ahí y va a decir que es un consiervo, un ministro. Era un ministro, consiervo de él. Es decir, que Pablo era el apóstol, que estaba bajo las órdenes de Pablo, pero Pablo con mucha prudencia con la que caminó Cristo aquí. No se sentía superior, pero sí hay superioridad dentro del pueblo de Dios, entre los 5 ministerios. Porque hay un orden. Y ese orden está hecho pedazo por la gente de este mundo. Aún los que dicen tener la sana doctrina, aún los que dicen que son bíblicos, cometen el error de sacar a esto. ¿Y por qué? Es que la base del cristianismo fueron estos 2 hombres, o estos 2 ministerios, el apostolado y el de profecía. Que ellos son los que han puesto la base. Y dice que ahí quedó todo y ahora solamente nos manejamos con el pastor, con el evangelista y con el maestro, y lo demás no. ¿Y a dónde crees que se obtiene la revelación exacta de la palabra? Porque si ellos pusieron la base del evangelio, hoy, el apóstol de hoy en día, el apóstol actual, está asentando la doctrina. El profeta actualmente está enderezando a la iglesia cuando está mal. Y esas palabras se las da Dios a ellos. Es como cuando salía Aarón y Moisés del lugar santísimo, hermano. Ellos iban y se dirigían no solamente al pueblo, sino a los demás sacerdotes que estaban en el lugar santo y en el atrio. Y al pueblo se dirigían y hablaban la palabra de Dios, porque a ellos le era dado. ¿Por qué te lo nombra Moisés y Aarón? Porque ellos están representando hoy en día los apóstoles y los profetas. Tú lo estás viendo ahí a Moisés, que representa al apóstol, y Aarón, que está representando al profeta. ¿Quién está entrando al lugar santo directamente? Es que la cortina sí, pero acuérdate que no todos entraban al lugar santísimo. Y estamos viviendo esa época, aunque tú te parezca mentira, muchos no van a entrar al lugar santísimo porque están siendo muertos. ¿O por qué crees que dice la escritura? Están muertos, han olvidado su primer amor. Tienes a Isabel ahí. ¿Por qué dice? No han entrado al lugar santísimo. Aunque está abierta la puerta, aunque el vuelo se rasgó, no están entrando. ¿Por qué? Porque elimina a esas 2 partes fundamentales del ministerio de Dios. Ya es verdad, los apóstoles y los profetas no están ejerciendo la misma labor que los 12 apóstoles. Y fíjate una cosa, hermano. A veces yo digo, no se pone hay mucho que hablar ahí. No se ponen a pensar que dice que son 12 apóstoles. Sí, pues son 12 apóstoles. Y Pablo no forma parte de los 12 apóstoles, hermano. Sí, Pablo no forma parte de los 12 apóstoles. Porque cuando se murió Judas, ya ellos habían elegido a los 12 apóstoles. Y después que eligieron a los 12 apóstoles, vino el Espíritu Santo. Y nunca le dijeron, ¿por qué lo cogiste a Matías? Porque no, él ya estaba entre los 12 apóstoles. Y ahí están los 12 apóstoles. Entonces Pablo. Y él dice, y a mí como un abortivo, dice telepresentante, y a mí que no valgo la pena. Pero ellos dicen que es el último apóstol. Perdón. Verdaderamente Pablo está diciendo, y a mí como último que yo no me lo merezco. Y por último te me presentas a mí que yo no me merezco ser apóstol. Te me presentas a mí.
Yo que soy el menos, el más chiquito. Soy el más pequeño, el más chiquito de todos los santos. ¿Habrá sido Pablo verdaderamente el más pequeño, el más insignificante de todos los santos? Dicen las Escrituras que nosotros no nos jactemos de lo que tenemos y de lo que somos. Incluso llega a decir las Escrituras que si tú sabes lo que sabes, no te jactes de lo que sabes, haz como que no sabes. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y todavía te me presentas a mí, como diciendo así, me presentas a mí, Señor, a mí, que perseguía a tu iglesia. Pero ellos dicen, no, dice. En la Escritura, no, así no es. Y por último te me presentas a mí. No dices que es el último. Porque si no, no dijera las Escrituras. ¿Tú crees que los 5 ministerios no son escogidos aquí en la tierra? Las Escrituras es clara. Cuando tú te vas a Efesios 4, dice que Él subió a lo alto y estando más arriba de los cielos, que también creo que está en los Salmos 68, coge los dones para los hombres y de allá de la eternidad trae los 5 ministerios. Y se pregunta por qué la iglesia está así y por qué la iglesia está dividida. ¿Por qué se portan así? Fíjate, voy a leer un versículo bíblico que siempre lo leo, hermano, y que antes me llamó más la atención. 18:4, Apocalipsis. No lo tenía, pero antes lo estaba leyendo y lo leí. Dice así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de allá. Nótate esto, que eso es lo que me di cuenta. Salid de allá, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados ni recibas parte de su plaga. Salir de allá. No dice salir de ahí, como que está cerca. Salir de allá, de allá. ¿Sabes que cuando hablamos de allá, estamos hablando de una parte lejana, no es una parte seca? Salir de allá, dice. O sea, lo que está diciendo a la iglesia, totalmente a toda la iglesia. Salir, saca todo lo que tienes del mundo. Encamínate bajo mi régimen, mi reino. Salir de allá para que no seas partícipe de tu plaga. O sea, Dios está viendo que la iglesia está lejos de Él. Esto va para aquellos que dicen que tienen la sana doctrina. Esto va para los que dicen que son bíblicos. Esto también va para ellos. La iglesia está muy lejos de Dios. Para que no seas partícipe de sus plagas, dice, de allá. Pero fíjate que tú puedes estar muy lejos de Cristo, pero una palabra de arrepentimiento te acerca a una velocidad increíble. Mira el pueblo de Egipto, cuando fue atacado por la plaga. Ellos, por decir, estaban ahí mismo en Egipto y nosotros seguimos en el mundo. Pero la plaga atacó a todos, menos los que habían sido cubiertos con la sangre de aquel cordero que habían matado y habían puesto los linderos. Y a todos mató, a todos los primogénitos les quitaron la vida, hasta de los animales, menos al pueblo de Israel. Eso es salir de allá, no quiere decir que yo tengo que, no, salir de ahí. Que te arrepientas y te des cuenta. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque aquí nos da a entender este versículo bíblico, que la iglesia está lejos de Dios. Todos están lejos de Dios. Y que no quiere escuchar la palabra de Dios, porque ellos han hecho un reino de su pequeña iglesia, aun cuando tienen 4 o 5. Fíjate que parece mentira, aun cuando tienen 4 o 5 congregándose en su iglesia, eso se siente en su reino, porque no quieren salir de ahí, ¿eh? Aunque tú vayas con la palabra limpia, y ellos reconozcan que están equivocados, ellos no salen de ahí.
ellos se mantienen ahí. Iglesias pequeñas, ahora con más estas iglesias grandes, donde está la codicia, la ambición de estos hombres. ¿Qué te van a oír? Alguien me llegó a decir que es envidia. ¿Qué va a ser envidia eso, hermano? Eso es amor a las almas, porque yo he entendido el castigo y la gloria que podemos tener con Dios, tanto el castigo y la gloria que podemos tener con Dios, que todo va a ser eterno. Dios me ha hecho entender todo esto, hermano, de que muchos están caminando al precipicio por muy elocuente. Es que eso piensan muchos, que porque son muy elocuentes. Mira, hermano, yo no critico de la elocuencia, pero yo escucho a un hombre de Dios llamado, un español llamado Juan Carlos Vaz. Él no habla con mucha elocuencia, pero habla bien, hermano. Sin dejar de usar mucha elocuencia, y es entendible todo lo que él habla. Yo le digo, gloria a Dios, yo lo entiendo a este varón. Me gusta escucharlo. Porque habla de la santidad, cómo tenemos que vivir en santidad nosotros. Y yo lo escucho cada vez y cuando lo escucho a este hombre. Pero a veces así mismo tengo que escuchar a gente también así de sana doctrina, pero que son muy elocuentes, hermano. Tan elocuentes son que a veces no entiendo lo que ellos hablan. Fíjate este contraste de tanta elocuencia, porque usan palabras, hermano, que comúnmente nosotros que venimos de la clase baja no las escuchamos, hermano. No son comunes en nosotros, a veces ni entre ellos mismos, porque entre ellos mismos se preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿Qué significa lo que me quieren? Ni entre ellos mismos. Y nosotros tenemos que dar un evangelio bien entendible, bien claro. Que tenemos que estudiar, sí, estudiemos. Pero yo digo una cosa, hay gente que se mete tantos libros en la cabeza, libros enteros en la cabeza y te hagan con la Biblia. Y a veces veo cómo les choca todo esto, hermano. Y digo, pero estás equivocado en esto. Gente que estudia mucho, hermano, pero que transgiversa, que al leer tantos libros seculares del mundo, si a veces los mismos libros de los cristianos, que se hacen llamar cristianos, te confunden. Como yo he hablado de las Biblias, estas actualizadas, las Biblias de estudio. Y yo digo, si son tantos de estudio, ¿por qué cuando voy a buscar que me hable de algo que yo estoy buscando no lo encuentro? Se saltan los versículos bíblicos y no hablan de ellos. Para eso no hablo nada, hermano. Pero ¿por qué tanto esto? Dios quiere que nos llenes de conocimiento. ¿Cómo nos vamos a llenar de conocimiento de Dios si estamos divididos? Si en el tiempo de los apóstoles, estos apóstoles recorrían todas las iglesias. Tanto las que andaba Pablo como las que estaban en Jerusalén, todas estas iglesias eran recorridos. Fíjate, habían apóstoles, habían ancianos, habían diáconos. Mira, palabra para todos, pero ahora uno es el rey. Un pastor solamente dirige una iglesia, un solo pastor. Y de paso, no prepara la iglesia como es. Y no va a llegar a tener palabra, no va a tener palabra suficiente. Porque acuérdate que cuando tú vas a las escrituras, habla que había palabra de Pablo, de Pedro, de Apolo, después de los que viniendo. Tú ves a este siervo que ya es Epafras, lo vas a ver a Timoteo, la vas a ver a Filimón. Había palabras que son, pero ahora, ¿cómo van a obtener conocimiento de esta gente si vive solamente con un chullo ministerio que es el pastor? Solo el pastor es el, como se dice acá en el mundo, el duro de esa iglesia. ¿Y dónde están en ese ministerio los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas? El Señor no nos llamó para estar divididos de esa manera. Yo no sé cómo puede esta gente que dice que tiene la sana doctrina o que son muy bíblicos y no se dan cuenta que todo esto ha causado división.
Hoy Dios está hablando, salgan de allá. Para que no seas partícipe de las plagas que le va a tocar a este pueblo. Y yo no quiero que a tú te toque. Yo no quiero que a ti te llegue esta plaga. Yo quiero que tú despiertes. Entonces, ¿qué dice Dios? Que hay que orar por el crecimiento de la fe, del amor. Porque no puedes andar. Fíjate, hay una iglesia que le ha hecho mucho daño. O una denominación, así hablemos. Una denominación que hoy día están divididas. Todas esas denominaciones, a pesar que es una denominación, estas denominaciones están divididas, todas. Pero hay una que se jacta del pentecostal, que soy pentecostal de la cabeza a los pies, es la que más ha hecho daño a la iglesia. Y es la que lleva a muchos a vivir en la fe de los milagros, de las cosas sobrenaturales que tienen que haber en ese momento, pero no en la fe en Cristo. No es en la fe que tienes que parecerte a Cristo aquí en la tierra, que tienes que ser un embajador de Dios aquí en la tierra. Que no es la fe que tiene que, mira, si Dios dice, o Jesús dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, que tiene que vivir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Y que dice Cristo que va a venirse a recoger a sí mismo. O sea, quiere recoger personas tal y cual es Él. Muchos dirán, no puedo, pero Dios siempre quiere saber cuál es tu esfuerzo. Porque Él dice y reconoce que cuando Él venga nos va a perfeccionar. Es decir, que cuando Él venga a recogernos no nos va a encontrar lo perfecto que Él quiere encontrar. Nos va a encontrar imperfecto, pero nos va a perfeccionar en el momento que nosotros lleguemos, que Él llegue y empiece a recoger en su iglesia. Nos va a perfeccionar. Y tú te dirás, pero yo soy débil. Sí, pero Dios sabe tu capacidad de debilidad. Dios sabe hasta dónde puede llegar. Por eso Él dice, y es claro, que nosotros no vamos a hacer, ay, gloria a Dios, que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podemos. Es decir, si sabe Dios que tú puedes en tus hombros aguantar 2 quintales y llevar 2 quintales o 1 quintal mucho, entonces te va a poner el peso que tú puedes. Es decir, Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y que no vas, y que Él no va a permitir tu rendición, sabiendo que tú puedes llegar mucho más allá de lo que tú dices que no puedes. Entonces lo que quiere decir Dios es que Él quiere tu esfuerzo. Que no te dejes llevar por tu debilidad, porque dice las Escrituras, no lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Diga el débil, fuerte soy. O sea, proclama palabras positivas para tu vida y para tu crecimiento en el Espíritu que tienes que tener. Tienes que tener ese crecimiento espiritual. Por eso, cuando tú vas a Gálatas 5:16, dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis las obras de la carne. Dice, anda en el Espíritu. Carga tu cruz. No la mires de lejos. Te entusiasma porque te hablan de la cruz de Cristo. Te gusta que te hablen de la cruz de Cristo. Pero no vives y no llevas tu propia cruz. Pues el llevar tu propia cruz va a ser el éxito y la manifestación de Dios en tu vida. No va a ser la manifestación del pastor, como dicen muchos, tienes que tener mi unción. Yo soy el Padre espiritual tuyo. No. Tu Padre es Dios. Y la unción que tienes que tener es la unción de Cristo en tu vida. No de ningún hombre que esté dirigiendo tu vida, tu ser. Porque a pesar que muchos pastores, muchos ministros se paran a enseñarte, no es Él sino Dios. Es Dios el que te está enseñando. Que no te vaya a ocurrir como aquel pastor que me dijo, mi apóstol le había dicho, no, si mi esposa dice, yo no sé por qué es así, si yo le he enseñado acerca de Dios lo que ha hecho. Fíjate, ese ya era un padre espiritual. Yo le he enseñado a quien a la esposa le había enseñado. Y el apóstol le dice, con razón que es así, porque no le enseñó Dios, sino usted.
Y eso es lo que está pasando por esas iglesias que se hacen llamar que somos los padres espirituales. Están escuchando la voz de ese hombre y no la de Dios. Y si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios en los ministros de Dios, estás tostado, hermano. Estás avanzando para el precipicio del cual Dios no quiere que caigas, que lleve. Por eso te está diciendo que ya salgan de ahí. Que no te dejes llevar por la elocuencia, por el estudio. O por lo bueno incluso que es tu pastor. Porque cuando tú lees la carta de Colosenses, dice que hagamos buena obra, pero basado en el Espíritu de Dios. Eso dice, creo, el 10 o el 8, el 10 de Colosenses 1:10, por ahí está, donde dice que aun cuando tú estés haciendo una buena obra, que tienes que hacerlo bajo el fruto del Espíritu Santo. Y tú te dices, ¿y cómo si estoy haciendo buena? Hermano, hay mucha gente que hace buena obra, pero de mala gana. De mala gana. Porque son obligados, porque son llevados por el hombre. Porque aún ahí tienes que demostrar lo que te está hablando. En Gálatas 5:23 dice que tienes que manifestar los frutos del Espíritu. Que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay eso tienes que demostrar. Hay gente que hace... Yo he visto gente que dice, dale ese. Sí, dale, no hay. Eso es hacerlo. Así hay mucho. Pero no ponen en los gestos así, pero en su corazón lo hay, hermano. En el corazón no manifestamos los frutos del Espíritu Santo. Hacen todo por obligación, por contender, y muchas veces hacen todas estas cosas por eso, pero no lo hacen por el verdadero amor que se le tiene que tener a Dios. Y Dios no quiere que contendamos con nadie. Aún cuando tú ves que el último dice aquí, uno de los últimos dones del fruto del Santo es la mansedumbre. Y esa mansedumbre tiene que ir con la humildad. Es con la humildad, pero la humildad de corazón. Que apliques el carácter de Dios en tu vida, que su carácter es ser manso y humilde de corazón, dice la Escritura. Tú cuando ves Mateo 11, 28, 29, dice humilde, que nace de las profundidades del corazón. Esto yo no me lo estoy inventando, esto dice la Biblia, esto nos cuenta la Biblia. Si nosotros somos o vivimos en el Espíritu, tenemos que mostrar los frutos del Espíritu desde muy dentro de nuestro corazón. Pero hay muchos que no lo muestran ni con la gente que está ahí. Hay muchos siervos que tienen un semblante, hermano, que uno no les quiere ni hablar, que uno no se le quiere acercar incluso a ellos porque le ven el semblante que tiene. Y no es por feo que sean, sino como arrugan la cara, cómo tienen su cara recogida y sirviendo a iglesia, porque hasta eso, ¿por qué creen que, por qué ha cambiado tu semblante? Le dice Dios a Caín. Su semblante es lo primero que vio. Fíjate que no estaba hablando del corazón de él, sino el semblante que en ese momento mostró Caín, nuestros gestos. Esa es parte de nuestro carácter. Muchos no toman en cuenta que tu semblante es parte de tu carácter también. Mansedumbre, paz, amor, libertad que tenemos que tener. Todas estas cosas es normal para todo creyente. Aunque la ley nosotros no nos guía, pero el Espíritu Santo nos lleva a cumplir la ley. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu para cumplir la ley. Ahí al pie de la letra. Ser detallista. Hay muchos que son detallistas cuando leen una carta, hermano, aquí falta la coma, aquí falta la tilde, aquí, así mismo. A veces una tilde parece que no hace diferencia, pero viene alguien y te la pronuncia, mira que está sin tilde y tiene diferente sonido. La palabra, suena diferente la palabra. Y cuando no está la coma, pero aquí no hay coma, pero parece que está seguido todo.
Eso es ser detallista. Y Dios quiere que nosotros seamos detallistas en todo lo que hacemos, hermano. Porque no le podemos dar cabida al enemigo. No podemos permitir eso en nosotros. El estado espiritual del alma tiene que ser normal en todo hombre creyente. Tu estado espiritual tiene que ser normal. Tu estado espiritual tiene que conducir tu alma y tiene que ser normal. No va a ser normal para la gente del mundo que te va a calificar de loco, incluso para los recién nacidos o para los inmaduros en Cristo. No va a ser normal. Pero para los que están madurando, el estado espiritual del alma tiene que ser normal. Y para los que están contigo al lado, que están creciendo en gracia, están creciendo en someter, que han aprendido obediencia, entonces en ellos va a ser normal que su alma viva espiritualmente, totalmente, al 100%. Al 100% vivir el estado espiritual que Dios pide en nosotros. Crucificarnos. Negarnos a nosotros mismos. Recordemos que Cristo dice: quien no toma su cruz y se niega a sí mismo no es digno de mí. El que no se niega a su padre, a su madre, a su familia. Si tú estás amando más a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, que son una piedra de tropiezo para el progreso del evangelio en tu vida, tú tienes mucho que perder ahí. Porque tú no puedes amar más a tu padre. Y eso es serio, hermano. Eso no es cuestión que entremos en sentimentalismo barato. Y digamos, no, pero es que es mi papá, es mi mamá. Es que ahí si quieres soportar lo insoportable. Es que ahí sí muchos se quieren rendir ante su papá, su mamá, sus hermanos y sus hijos. Se rinden ante ellos y dejan de caminar. Pero cuando estás bajo la prueba, donde Dios te está probando para que sigas adelante, porque Dios nos llamó a una guerra, a un combate a diario, que terminas una lucha. Terminas un combate y te preparas para otro. Ahí sí ves difícil y muchos renuncian. Pero cuando se trata de complacer el corazón de lo que son piedras de tropiezo para el crecimiento espiritual de nosotros, ahí cedemos. Es que mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar? Estamos hablando de hijos adultos ya, pues no estamos hablando de niños recién nacidos ni menores de edad. Porque los menores de edad tienen que estar bajo tu mando, bajo tus órdenes, bajo tu gobierno, bajo la estrategia espiritual para el crecimiento de tu familia, de tu hogar. Donde tú hayas dicho, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando el niño llega a mayor edad y quiere hacer lo que da la gana y tú lo quieres seguir, tienes problemas con Dios. Niégate a ti mismo. Y es que no es fácil negarse a sí mismo, porque si no, yo creo que no estuviera ni aquí, hermano. Yo hubiese avanzado mucho más. ¿A dónde me tuviera Dios si yo me hubiese ya negado totalmente? ¿Por qué? Porque todavía los pensamientos me quitan esa comunión con Dios. Este corazón me quita la comunión con Dios. A pesar que Él escribe las leyes en su mente, en su corazón, nosotros nos dejamos llevar por la concupiscencia que todavía obstaculiza el crecimiento de nosotros para dar a conocer la verdad, la justicia y la justicia de Dios. Tenemos que caminar. Bueno, mírate, hablando de denominaciones, fíjate lo que dice en 1 Corintios 3, del 1 al 6, vamos a leer, porque tengo del 1 al 3, pero vamos a leer del 1 al 6. Lo que yo vengo hablando, de las denominaciones, que también habla en el capítulo 1, también habla de esto. En el capítulo 1 del 10 al 14, habla de esto, pero aquí dice así. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales. Fíjate lo que dice Pablo. Está hablando de una iglesia
¿Qué está llevando? ¿Quién está dirigiendo? Esto también y dice, no, eso era para los corintios, pues también a los de Gálatas también le habla algo parecido, que son niños. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque así hay muchas iglesias, hermano, que son evangélicos, son niños nomás. Y si no crecemos, gente de 30, 40 años que no han crecido en Cristo y son ministros. Son ministros. No estoy solo hablando de ovejas, porque también hay ovejas, muchas ovejas. Porque imagínate tú, si el ministro no ha crecido, ¿cómo van a crecer las ovejas? Siempre van a estar jugando a la casita. Siempre van a estar jugando al papá y a la mamá, porque son niños. Y eso es lo que pasa con la iglesia de hoy en día. Os di de beber leche y no vianda, dice, porque aún no eras capaces, ni sois capaces. O sea, no puedes ingerir como todo niño recién nacido. Yo no le puedo dar a ese niño un arroz con menestra, carne asada y patacones. Tengo que darle leche nomás. Y como son niños, tengo que hablarles como a carnales, o sea, duro. Porque tú crees que Pablo le va a faltar el respeto a una persona madura en Cristo por decir a Timoteo, a Éfraso, a Filimón. ¿Tú crees que le va a hablar así? ¿Sabieron que están sometidos? Imposible, hermano. Esto es imposible. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Fíjate, esto ya están las denominaciones. Y eso es lo que en ese tiempo Pablo quería evitar. Las denominaciones que hoy en día se jactan de ser los hijos de Dios. Las denominaciones que hoy se jactan de ser los cristianos. Porque aún no sois porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ah, no, es que muchos se justifican. Es que somos hombres todavía. Hablan de la humanidad. Hablan que son personas sensibles a las cosas y se justifican. Son hombres. Y Pablo dice que tu naturaleza tiene que cambiar. Que si tú has venido a Cristo, sabes que tiene que haber un cambio. Tiene que haber una metamorfosis. Y si tú no has crecido, te va a hablar como un hombre más de este mundo. O sea, tiene que hablar con tu carne y con tu sangre. Tiene que sacar los cueros al sol. Porque eres un hombre y te tiene que decir que estás mal. ¿Será para mal? No, será para bien. Porque Dios les está diciendo, abre los ojos. Abran los ojos, miren cómo se encuentran. El 4 dice, porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales, fíjate. ¿Y acaso hoy en día no están diciendo, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy arminiano? ¿Acaso no está diciendo eso? ¿Acaso no? Esa no es la división que hoy en día Pablo quiso evitar en esos tiempos, que hoy en día ya están esas denominaciones defendiendo su denominación y llamando a muchos a que participe de su denominación. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Mira, aquí está algo para aquellos que dicen, yo soy su padre espiritual. Tiene que caminar bajo mi unción. No, dice Pablo, yo planté y Apolo regó. A cada cual Dios le dio lo suyo. Pero el verdadero crecimiento lo da Dios. Dios va a recompensar a estos hombres,
A todo y a cada uno de los que hicieron su voluntad de acuerdo a lo que él le haya dado, los va a recompensar. Porque la esperanza de ellos está guardada, dice. Y se la va a dar. Pero aquí no es para que se jacten. Yo. Creciendo el ego del hombre. Y no creciendo en el espíritu que tiene que crecer todo y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que decide el crecimiento de la iglesia es Dios. Y muchos dirán, pero las iglesias de la prosperidad han crecido. Sí, Dios lo ha permitido. Porque tú te puedes imaginar que la tercera parte de las estrellas se la lleva el enemigo. La tercera parte de los ministros siempre van a ser más ellos. Que Dios tenga unos cuantos ahí, sí, lo va a sacar. Eso sí, yo sé que va a sacar. Y muchos tal vez en estos momentos están saliendo porque se les está abriendo los ojos. Porque muchos hermanos cristianos evangélicos están luchando para sacar. Y tienes que luchar por salir de ahí. Tienen que sacar a esas almas que se están perdiendo, hermano. Es una pelea, es una lucha. Pablo luchaba por la limpieza del evangelio. Hoy nos toca a nosotros luchar, pelear por la limpieza de este evangelio, hermano. Fíjate que aún cuando hayan por ahí, como dije antes, hombres que estén practicando el evangelio de Cristo, el evangelio limpio y transparente, va a haber obstáculos incluso. Hasta ese evangelio lo van a señalar diciendo que está mal. Todos estamos expuestos a eso, hermano, todos. Tú te imaginas que hasta ese evangelio, y no nos vayamos muy lejos. Muchos de los que estaban ahí eran enemigos de Dios, iban como infiltrados, hermano. Aparte, mira los fariseos. ¿Acaso no era limpio y transparente el evangelio que traía Cristo, pero tenía como enemigo a los fariseos de ese tiempo? Ahí dentro de la iglesia hay un hombre llamado, que habla Juan, un hombre que no dejaba ni entrar a la esencia del evangelio que habían dejado, o sea, a los apóstoles de esos tiempos, que era la esencia de la palabra de Dios. No lo quería dejar entrar este hombre que está en Juan 3. En Juan 3 le prohíbe, no me acuerdo el nombre de este hombre, que se atrevió a negar la entrada del apóstol Juan a la iglesia. Fíjate, estamos hablando de esos tiempos. Ahora imagínate en estos tiempos. ¿Cómo me van a dejar entrar a mí a las iglesias, hermano? ¿Ah? Si yo no soy de ellos, pues. Yo soy de ahora nomás. Y nadie me conoce. ¿Quién será? No saben ni de mi existencia. Mientras yo sé de la existencia de muchos siervos de Dios, nadie sabe ni que existo yo. ¿Quién me van a dejar entrar, hermano? Porque ellos quieren personas conocidas, aunque venga con la palabra oscura. Ellos quieren personas reconocidas. Y es verdad, muchos, a pesar de que tienen una denominación diferente, traen a un hermano de otra denominación. Pero ¿sabes por qué? Porque es famoso. Sin darse cuenta ellos que el mismo Dios que trata con ellos, trata con uno. Y Dios quiere darnos a todos un mismo trato. Él no nos da el Espíritu a media. Porque sépase usted que Dios dice que nos da el Espíritu Santo que sabe todo, absolutamente todo de Él. O sea, prácticamente nos da todo lo que es Él, nos da a través del Espíritu Santo a nosotros. ¿Y por qué no se manifiesta todo eso? Por nuestra dureza de corazón. Porque todavía le coqueteamos al mundo. Hermano, hasta aquí llego. Cristo los ama. Yo también los amo. Cuídense mucho. Busquen de Dios. Peleen la buena batalla. No se dejen llevar por palabras sutiles y hermosas, ¿sí? Que las pueden decir, pueden hablar de las cosas de Dios y pueden vivir agradeciéndole a Dios mucho de esto.
Porque al diablo no le interesa que hablen bien de Dios cuando ya sabe que Él los tiene en sus manos. Cristo te ama, yo también te amo. Amén.